El aire del amanecer olía a tierra seca y a esperanza. Andrés, con 74 años y el cabello encanecido recogido en un moño descuidado, se arrodillaba frente a una vela temblorosa en su pequeña casa de adobe. Las paredes crujían con el viento del desierto y sobre la repisa de piedra una cruz de cobre brillaba con los primeros rayos del sol. «Hoy también será un buen día, Señor, protégelo», susurró con los ojos cerrados, hablando de su hijo, Mateo. Era su único hijo, su vida entera, y aunque ya no era el niño que le decía mamá del alma, ella seguía posicionando un tazón de quinoa en la mesa cada mañana, esperando, anhelando que su corazón regresara a casa. Andrés había criado a Mateo sola en esa misma casa de adobe después de que su esposo desapareciera en una tormenta cuando Mateo apenas tenía 3 años. Nunca lo culpó, nunca se quejó. Transformó la ausencia en oración y el dolor en ternura. Vendía tejidos, recolectaba hierbas medicinales y cocinaba para otros. Todo para que Mateo pudiera estudiar, soñar y volar. Sí, él voló, pero no volvió como ella soñaba. Con el paso de los años, las palabras de Mateo se hicieron escasas, sus visitas más frías y su mirada distante. Andrés se aferraba a los recuerdos como quien abraza una manta vieja contra el pecho. La primera vez que le dijo «mamá», sus pequeños pasos tambaleantes por el patio, la vez que le regaló un dibujo torpe que decía «eres mi corazón». Mateo ya no comía en casa. A veces pasaba rápido solo a recoger sus cosas, alegando estar apurado. Dejaba besos al aire. Cada vez que Andrés oía la puerta cerrarse sin un «te quiero», encendía su vela y murmuraba «Dios, no permitas que se pierda». Una noche, mientras tejía frente a una fogata tenue, escuchó su voz pronunciar «Me casé, mamá». La sorprendió y sonrió con suavidad. «¿Es buena contigo, hijo?». Mateo evitó su mirada y respondió «Se llama Sofía, es práctica, le gusta el orden». Andrés bajó la vista y con un susurro lleno de amor, dijo «Entonces la recibiré como a una hija». Pero en su pecho algo se agitaba, como un terreno agrietado presagiando tormenta. Sofía llegó una mañana con un aire sofisticado y palabras frías. Sus zapatos de tacón resonaban en el suelo de tierra apisonada. Andrés le ofreció un plato de sopa de quinoa y un trozo de pan del día anterior, acompañado de una bendición en quechua, esperando que esa calidez ablandara el corazón de la joven. Sofía sonrió de manera superficial, apenas murmurando «Gracias, pero prefiero algo más ligero». Andrés, aunque decepcionada, guardó la cuchara y se dispuso a preparar una infusión de muña, como hacían sus abuelas, pero Sofía ya no escuchaba. Observaba la cruz de cobre colgada en la pared con desdén, los tapices bordados, las fotos antiguas, y murmuró «Esta casa necesita aire nuevo», susurrándole a Mateo. Él, en silencio, no defendió a su madre. Desde ese día, algo en el alma de Andrés comenzó a apagarse, como una vela que arde sola. Con el paso de las semanas, Andrés se convirtió en una sombra en su propio hogar, y Sofía tomaba decisiones sin consultar. Cambiaba los muebles de lugar, guardaba los cuadros religiosos en una caja. Una tarde, mientras Andrés preparaba su guiso de habas, oyó desde el corredor la voz de Sofía. «No puedo seguir viviendo así, Mateo, esta casa huele a pasado». Él respondió con voz apagada. «Lo sé». Con el cucharón temblando en la mano, Andrés sintió que el suelo le fallaba. Se retiró sin hacer ruido y caminó hacia su cuarto. Arrodillada frente a su cruz de cobre, dijo: «Señor, no quiero ser un estorbo, pero si es tu voluntad, muéstrame cómo seguir amando, incluso si ya no me ven». Una mañana, Mateo se acercó con una sonrisa forzada. «Mamá, pensé en llevarte al antiguo rancho de la familia, allá por Toconao, para que cambies de aires.
Te va a hacer bien. Andrés, con las manos aún húmedas de lavar ropa, lo miró confundida. ¿Ahora, así de pronto? Mateo asintió. Solo serán un par de días. Algo en su voz sonaba extraño, pero ella quiso creer. «Déjame preparar mi bolso entonces», dijo, intentando ocultar el temblor de sus palabras. Esa noche, Andrés dobló su chal andino, guardó su cuaderno de oraciones, su cruz de cobre y una esperanza que no sabía si era real o ingenua. El viaje comenzó al amanecer, con Mateo al volante, sus ojos escondidos tras lentes oscuros. Andrés no viajaba en silencio, sino rezando en su interior con el rosario invisible de sus pensamientos. «¿Tienes agua, hijo?», preguntó. «Sí, en la parte de atrás», respondió él sin mirarla. El paisaje cambió gradualmente. Casas dispersas, cactus solitarios, rocas gigantes, hasta que solo quedó el desierto. Mateo frenó de golpe en medio de la nada. «Voy a revisar el motor. Espérame aquí», dijo, bajando del auto sin prisa. Andrés asintió con ternura. «Confío en ti, como siempre». No sabía que ese sería el último «te espero» que le lanzaría. Mateo caminó por el camino de tierra, fingiendo buscar señales, pero nunca miró atrás. Andrés lo observó alejarse hasta que su figura se perdió tras una colina. Al principio pensó que algo había fallado en el coche, luego que quizás se desorientó, pero pasaron minutos y luego horas. El sol golpeaba con crueldad y el aire se tornaba denso y pesado. Salió del coche, llamó su nombre: «Mateo, hijo». Solo el eco le respondió. Fue entonces cuando lo entendió, no con palabras, sino con todo su ser. Había sido abandonada. La garganta se le cerró, pero no maldijo. Se arrodilló junto a la cruz de cobre que aún colgaba de su cuello y con el alma abierta dijo: «Señor, no permitas que mi corazón se cierre, aunque todo a mi alrededor se esté quebrando». El calor del desierto era como una sentencia silenciosa. Andrés buscó sombra donde no había agua, solo polvo. Se cubrió con su chal y se sentó junto a una roca. El silencio era total, roto solo por el susurro del viento arrastrando arena. Sacó de su bolso su cuaderno de oraciones y comenzó a escribir con manos temblorosas. «No sé, pero sé que no estoy sola». Sus labios secos murmuraban letanías, no por miedo a morir, sino por el profundo deseo de no odiar. Porque incluso en el abandono, Andrés seguía siendo madre, y las madres no maldicen, solo esperan. La noche cayó abruptamente, trayendo un frío que calaba hasta los huesos. Andrés encendió una pequeña vela que siempre llevaba consigo, protegida en una latita. La colocó sobre una piedra y rezó: «Si mi hijo se ha perdido, tráelo de vuelta a su alma, aunque yo ya no esté». Las cintus, estrellas enormes e inmóviles, llenaban el cielo como testigos de su desesperación. Se acurrucó sobre la tierra, envolviéndose en su chal, y apoyó la cabeza en su bolso. Soñó con Mateo pequeño corriendo por el patio llamándola: «Mamá, mira lo que dibujé para ti». Se despertó al amanecer con los ojos mojados, pero no lloraba de dolor. Lloraba por amor, un amor que, aunque ya no era correspondido, seguía ardiendo como la vela que aún no se había apagado. El segundo día fue aún más cruel. El sol se elevaba sin piedad, ardiendo con una intensidad insoportable. Andrés caminó en círculos, buscando alguna señal, un sendero, un ruido, pero no había nada, solo un mar inmóvil de sal, piedra y olvido. Se arrodilló otra vez, recogió 2 ramitas secas y ató, con un hilo de su blusa, una cruz improvisada. La enterró en la arena al pie de una roca y dijo en voz alta: «Aquí no quiero morir, pero si es aquí, que sea para que nazca algo». Luego se sentó en silencio, con la espalda erguida, como si
esperar a un tren que no pasaría, pero al que acudía puntualmente cada mañana. El mediodía cayó como plomo. La lengua le dolía y los labios estaban partidos. Se aferró a la cruz de cobre y recordó algo que su madre le decía en quechua cuando era niña. Donde no hay sombra, hazla tú con tu alma. Sonrió y con lo último de sus fuerzas levantó una pequeña muralla de piedras alrededor de la cruz improvisada. Era su altar, su refugio, su oración. Andrés se acurrucó junto a su altar de piedras, acariciando con los dedos la superficie áspera y caliente, repitiendo en su mente: «No tengo miedo, Señor, solo no permitas que mi hijo se pierda para siempre». Y justo en ese momento, en medio de esa plegaria silenciosa, algo cambió. El viento, que hasta ese momento había sido errante, se detuvo, y un silencio profundo cubrió la tierra. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo y cobre, y Andrés, exhausta, sintió que su cuerpo ya no respondía. Cerró los ojos, apoyada contra su altar de piedras, cuando escuchó un murmullo lejano. No era viento, no era eco, eran voces. Lentamente alzó la vista y vio figuras acercándose entre el polvo. Primero sombras, luego siluetas claras. Un grupo de 3 personas con sombreros de alas anchas, mantas largas y piel tostada como la suya. Uno de ellos corrió hacia ella, se arrodilló y le tomó la mano. «Señora, está viva», dijo con acento andino. Andrés intentó hablar, pero solo logró susurrar: «Gracias, gracias por verme». La llevaron con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. El más joven del grupo le ofreció agua en un cuenco de madera. «No se apure, abuelita», dijo con ternura. La mujer mayor lo miró y acomodó el chal sobre sus hombros, secándole el sudor de la frente con un pañuelo cálido. Caminaban en silencio, con respeto, como si supieran que no solo llevaban un cuerpo, sino un milagro. Al llegar a la comunidad, una aldea escondida entre formaciones rocosas, Andrés fue recibida con cantos suaves y miradas limpias. Nadie preguntó quién era. Nadie pidió explicaciones. Simplemente la acomodaron en una cama de lana tejida y le dejaron descansar. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Andrés susurró: «Gracias, Señor. Me abandonaron para que me encontraras». Los días siguientes fueron como un renacer. Andrés se recuperaba lentamente, bebiendo infusiones de muña, escuchando historias en quechua y castellano, rodeada de niños que la llamaban Abuelita del Sol. Nunca le preguntaron sobre su pasado. La recibieron como quien acoge una semilla enviada por el cielo. En las tardes, Andrés tejía sentada bajo un chañar, enseñando a las niñas a hacer cruces de hilo y a los niños a rezar con piedras. «Cada piedra guarda un deseo», decía, «y si lo entregas con fe, Dios sabrá qué hacer con él». El pueblo entero parecía envolverse en su voz. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que Andrés había llegado para sanar más de lo que había sufrido. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, una joven llamada Kila se acercó con pinceles y pigmentos naturales. «Queremos pintar algo en tu honor, mamita», dijo. Andrés negó con una sonrisa. «No soy nadie». Pero Kila insistió: «Para nosotros sí. El desierto no te tragó, te dio a luz». Así comenzó el mural sobre una gran piedra lisa al borde del pueblo. Pintaron a Andrés sentada con su chalandino y su cruz de cobre en las manos, rodeada de niños. Detrás de ella, un sol dorado iluminaba la escena. En la parte inferior, escribieron con arcilla roja: «La madre que la Atacama nos devolvió». Al ver el mural terminado, Andrés lloró en silencio, por primera vez no por tristeza, sino por gratitud. A partir de ese día, la vida en la comunidad se volvió más luminosa. Andrés
se convirtió en un símbolo silencioso, no por lo que decía, sino por cómo miraba y acariciaba las cabezas de los niños antes de dormir. Cómo encendía una vela cada noche frente a su cruz de cobre. La gente del pueblo decía que desde que ella llegó, las plantas crecían más verdes y el viento soplaba más suave. Una tarde, una niña se acercó con un pajarito herido. «Se va a morir», dijo. Andrés lo tomó en sus manos, cerró los ojos y rezó en voz baja. El ave no voló, pero dejó de temblar. «Ya no tiene miedo», dijo, y eso también era un milagro. Mientras tanto, lejos de allí, Mateo vivía atrapado en un torbellino de negocios, reuniones y silencios interiores. No hablaba de su madre. A quien preguntaba, respondía con evasivas. «Está bien, vive lejos», era lo único que decía. Pero en las noches, cuando el ruido se desvanecía, una imagen lo perseguía. La forma en que ella lo miró la última vez, apretando el volante del coche con una fe que dolía. Un día, por asuntos laborales, fue enviado a supervisar un proyecto turístico en una zona remota del norte chileno. Al llegar, un poblador le dijo: «Pase por la plaza, allí está nuestra madre espiritual, la que el desierto salvó». Mateo, sin entender por qué, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Caminó por la aldea, extrañado por la calidez de la gente y por los niños que corrían descalzos pero felices. Al doblar una esquina de piedra, vio el mural. Se detuvo en seco. Era ella, su madre con su chal, su cruz, su expresión serena. Se acercó como en trance y leyó las palabras al pie de la pintura: «La madre que la Atacama nos devolvió». Sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Con voz temblorosa preguntó: «¿Quién hizo esto? ¿Dónde está ella?». Una anciana lo miró a los ojos con ternura y respondió: «Está en la capilla de piedra. Siempre va al atardecer a escribirle a Dios». Mateo corrió con el corazón en llamas. Al llegar a la capilla, lo primero que vio fue la vela alta, firme, con una llama que no titilaba. Sentada junto a ella, Andrés escribía en su cuaderno con la misma calma de siempre. No lo oyó llegar. Mateo se arrodilló detrás de ella y con la voz quebrada apenas murmuró: «Mamá». Andrés giró lentamente como si ya lo supiera. No preguntó nada, solo extendió los brazos y él cayó en ellos como un niño, llorando sin consuelo. «Perdón, perdón por todo», decía entre sollozos. Andrés acarició su cabello y susurró: «Dios me dijo que volverías. Yo solo tenía que esperar». La vela ardía firme y en ese instante hasta el desierto pareció contener el aliento. Esa noche, Mateo no quiso dormir en ningún otro lugar. Se quedó en la casa de adobe donde Andrés vivía con la comunidad. La ayudó a preparar sopa de quinoa, lavó los platos y recogió leña. No sabía que aquí encontraría paz, murmuró mientras contemplaban el cielo estrellado. Andrés sonrió y respondió: «No la encontraste. Dios te la entregó cuando decidiste mirar de nuevo». Al día siguiente, Mateo habló con el consejo del pueblo y canceló su proyecto turístico. Prometió usar sus recursos para apoyar a esa comunidad. «Aquí vive mi madre, y aquí también quiero que viva mi gratitud», declaró con firme resolución. Los pobladores aplaudieron. Mateo ya no era un extraño, era un hijo vuelto a nacer. Antes de partir por unos días para cerrar temas pendientes, Mateo le dejó a su madre una pequeña caja de madera. «Guárdalo, es para lo que tú decidas», le dijo mientras le entregaba el obsequio. Dentro había dinero, documentos, fotos de infancia y una carta que decía: «Gracias por no dejar de amarme, ni siquiera cuando yo me olvidé de hacerlo». Andrés no dijo nada, solo tomó la caja, la puso junto a su cruz de cobre y la cubrió con un paño bordado. Aquella noche volvió a escribir en su cuaderno, pero esta vez no era una súplica, sino una promesa.
Si alguna vez me voy, Señor, déjame quedarme viva en el corazón de mi hijo, que me recuerde en el amor, no en el dolor. Días después, cuando Mateo regresó al pueblo, trajo consigo donaciones, libros y herramientas, pero al entrar a la comunidad, algo se sintió distinto. Kila, la joven que había pintado el mural, lo recibió con ojos bajos y un aire de tristeza. «Tu madre se fue esta madrugada», le dijo con suavidad. «Se acostó y no despertó». Mateo dejó caer la mochila al suelo. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Corrió hacia la casa de adobe y al entrar, vio sobre la cama, cubierta por su chal andino, el cuerpo sereno de Andrés. En su pecho reposaba la cruz de cobre y el cuaderno de oraciones estaba abierto en la última página. Temblando, Mateo se acercó y leyó lo que su madre había escrito. «Gracias, Señor, por haberme hecho madre de un hijo que supo volver». Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Allí, frente a su madre, se arrodilló y lloró como nunca antes lo había hecho. El entierro fue sencillo, tal y como ella habría querido. En lugar de lápida, colocaron una piedra redonda con su nombre inscrito y una vela eterna, protegida por vidrio. Mateo construyó con sus propias manos una pequeña capilla de piedra en el mismo lugar donde ella había sido encontrada. En el altar colocó la caja de madera, ahora sellada. «Este es tu legado, mamá. Aquí nadie te olvidará», murmuró con el corazón pesado. Años después, los visitantes de la región venían a ver la luz que nunca se apaga. Decían que esa vela resistía tormentas de arena, lluvias repentinas e incluso los vientos más furiosos. Pero Mateo sabía la verdad. No era la vela, era la fe de su madre que seguía encendida con el paso del tiempo. Mateo dejó la ciudad y se instaló en la aldea, transformando aquel rincón olvidado en un centro de acogida y espiritualidad para madres solas y niños abandonados. Lo llamó la Casa de Luz. Allí no había lujos, pero sí amor, oración y escucha. Cada recién llegado recibía una manta tejida a mano, una cruz de cobre y una historia, la de una madre que no supo rendirse. Una vez, una joven embarazada le preguntó: «¿Usted conoció a esa mujer?». Mateo cerró los ojos emocionado y respondió: «Sí, la vi brillar en la oscuridad como una vela que nunca se apaga». Mientras ayudaba a plantar árboles junto a los niños del refugio, un pequeño de ojos grandes lo tomó de la mano y le preguntó: «Tío Mateo, ¿tú también fuiste abandonado alguna vez?». Él sonrió con ternura, se agachó a su altura y le respondió: «Sí, pero fue justo allí donde Dios me encontró». Los niños lo abrazaron como si supieran que él era más que un cuidador. Era una historia viva. Esa noche, Mateo se sentó frente a la capilla, encendió una vela más y escribió en un nuevo cuaderno: «Mamá, tu fe salvó mi vida. Hoy yo quiero que salve muchas más». El viento soplaba, pero la llama seguía firme. Años después, un documental chileno contó la historia de Andrés. Millones de personas vieron las imágenes de la capilla, el mural y los niños del refugio. En la última escena, Mateo, ya canoso, caminaba por el mismo sendero donde la había dejado años atrás. Se detuvo en la roca donde ella había construido su primer altar de piedras. Allí ahora había flores, velas y dibujos de niños. Se sentó, colocó la mano sobre la tierra y dijo en voz baja: «Perdóname otra vez, mamá, pero gracias, porque fue tu abandono lo que me trajo de regreso a Dios». En la entrada del refugio, tallada en una tabla de madera antigua, una frase daba la bienvenida a todos los que llegaban: «La fe no evita que te dejen, pero te enseña a esperar con los brazos abiertos». Allí las madres rezaban, los niños reían
y la cruz de cobre de Andrés colgaba sobre la puerta, brillando con el sol de cada mañana. Cada año, en el aniversario de su partida, Mateo encendía una vela nueva junto a la eterna, asegurándose de que nunca faltara luz a quien cree. Decía: y si alguna vez dudas de que Dios te ve, recuerda que incluso en medio del desierto, Él prepara un lugar. Solo hay que resistir, solo hay que creer. Aquella comunidad, una vez olvidada por la sociedad, floreció gracias a la luz que Andrés había traído. Mateo, con dedicación, comenzó a enseñar a los niños sobre la importancia de la fe, la esperanza y el amor incondicional. Historias de milagros cotidianos comenzaron a florecer entre las risas y los juegos de los pequeños. Un día, mientras Mateo contaba una historia sobre las estrellas y sus milagros, un niño se acercó y le entregó una piedra pulida que había encontrado en el camino. «Toma, tío Mateo, es mi deseo para que nunca te sientas solo». Mateo, conmovido, recibió la piedra y sintió que sus propios deseos y los de su madre se entrelazaban en ese pequeño gesto. Con el paso de los años, el refugio de la Casa de Luz se convirtió en un hogar para muchos, un lugar donde la fe y la esperanza crecían como las flores en el desierto. Mateo se convirtió en una figura paternal no solo para los niños que llegaban, sino también para las madres que buscaban consuelo y apoyo. Una tarde, mientras ayudaba a una madre recién llegada, ella le confesó con lágrimas en los ojos: «Pensé que ya nunca podría encontrar un hogar para mí y para mi hijo». Mateo, tomando sus manos entre las suyas, respondió con calidez: «Siempre hay un lugar esperándote. La luz nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros». En ese momento, sintió que la misión de su madre vivía en él, una herencia que se extendía más allá de su propia historia. En una de las noches más tranquilas, mientras la luna iluminaba el refugio y las estrellas centelleaban en el cielo, Mateo se sentó solo frente a la capilla, meditando sobre su viaje. Recordó las palabras de su madre y cómo había aprendido a ver más allá de las dificultades de la vida. Con una pluma en mano, escribió en un nuevo cuaderno: «La vida nos presenta desafíos, pero cada uno de ellos es una oportunidad para encontrarnos con Dios». De repente, sintió la presencia de su madre, como si la brisa suave que acariciaba su rostro fuera un abrazo. Sonrió y empezó a contar historias de amor, fe y redención en voz alta, como si ella estuviera allí escuchándolo, guiando cada palabra con ternura. En el corazón de la comunidad, los niños se reunían en torno a Mateo, ansiosos por escuchar sus relatos. Él les contaba sobre el poder de la oración, sobre cómo las súplicas sinceras pueden mover montañas. Un niño de cabello rizado, que siempre estaba un poco más inquieto que los demás, levantó la mano con curiosidad. «Tío Mateo, ¿tú también has hecho un milagro?». Mateo se quedó en silencio por un momento, recordando su propio viaje de abandono y redención. «Sí, querido, un milagro lo encontré en el amor incondicional de mi madre, que nunca dejó de creer en mí, y hoy este lugar es el milagro que juntos hemos creado». Los ojos del niño brillaron con admiración. En ese instante, todos comprendieron que los milagros se alimentan de la fe y la persistencia. Esa noche, mientras la comunidad se preparaba para dormir, una tormenta inesperada se desató. Los vientos aullaban y la lluvia caía con fuerza. Los niños, aterrorizados, se acercaron a Mateo, quien los recibió con brazos abiertos. «No temáis, aquí estamos juntos y siempre encontraremos refugio». En ese momento, con la tumultuosa tormenta afuera, comenzó a contar historias sobre cómo el sol siempre vuelve a brillar, incluso después de la lluvia más feroz. Al verlo sonreír y escuchar su voz reconfortante, los niños comenzaron a relajarse.
Andrés había dejado una llama de amor en su corazón y Mateo la compartió con cada uno de ellos, asegurándoles que siempre había esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. La tormenta finalmente amainó y cuando el sol salió al día siguiente, los niños salieron de la casa, riendo y jugando entre ellos bajo el cielo despejado. Mateo observaba a los pequeños con una sonrisa en el rostro, su corazón rebosante de gratitud. Mientras caminaba por el refugio, recordó un antiguo juego que solía jugar con su madre, buscar pequeños tesoros escondidos en la tierra. Decidió organizar una búsqueda del tesoro para los niños. Hoy encontraremos los milagros que el sol ha escondido entre las flores, anunció con entusiasmo. Los niños aplaudieron, emocionados por la aventura. Juntos se adentraron en el campo, buscando piedras brillantes, plumas de aves y flores silvestres. Cada hallazgo era celebrado como un milagro en sí mismo. Al caer la tarde, regresaron al refugio con sus tesoros en las manos y sonrisas en los rostros. Mateo se sentó en círculo con ellos y, uno a uno, comenzaron a compartir lo que habían encontrado. Un niño mostró una piedra azul que brillaba bajo la luz del sol y dijo: «Esto es un pedacito de cielo que encontré para ti, tío Mateo». En ese momento, lo comprendieron más allá de las palabras. Los verdaderos milagros no son solo eventos extraordinarios, sino los momentos sencillos, llenos de amor y conexión como el que compartían. Mateo, con el corazón lleno, miró a cada uno de ellos y dijo: «Así como este refugio, cada uno de ustedes es un milagro en mi vida». Recordemos siempre que el amor es lo que nos une y nos brinda luz, incluso en la oscuridad. Y así, con una sonrisa y esperanza en sus corazones, sabían que juntos eran parte de una historia que continuaría transformando vidas.